Hola a todos, bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya y esto es un podcast en el que os hablo de tecnología deportiva, de material, de todos esos cacharritos que tanto nos gustan, os cuento mis experiencias deportivas y muchísimo más. Si es la primera vez que escuchas el podcast, puedes suscribirte si te gusta, claro, en cualquier plataforma de podcasting, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, donde quieras, la aplicación que utilices para escuchar podcast, ahí buscas Diario Runner y lo encontrarás. En el podcast de hoy os voy a hablar del Suunto 7, un reloj que acaba de ser presentado y que en palabraderunner.com ya podéis encontrar el artículo con todos los detalles, todas las novedades y todas las curiosidades de este Suunto 7, pero en el podcast os voy a hacer un resumen bastante breve, bastante al grano, y si queréis cualquier detalle, pues ya sabéis que en las notas del episodio tenéis el enlace a Palabra de Runner con todos esos detalles más explicados de forma extendida. Para empezar, un pequeño resumen en dos líneas del Suunto 7 sería que es el primer reloj inteligente de Suunto en cuanto a smartwatch, digamos. Ya sabemos que Suunto lleva muchos años lanzando relojes con compatibilidad con smartphones, con notificaciones y demás, pero en el caso del Suunto 7 van un paso más allá y bueno, en realidad van un gran paso más allá porque han integrado en el reloj Wear OS. ¿Qué es Wear OS? Bueno, para los que no lo conozcáis, Wear OS es el sistema operativo para relojes de Google. Eso significa que Suunto tiene de golpe y porrazo miles de aplicaciones compatibles con su reloj, reproducción de música desde Google Play Music, pero también desde Spotify, desde otras aplicaciones compatibles con Wear OS, tiene también pagos móviles con Google Pay mediante NFC, que es compatible con muchísimos bancos, tiene también Google Assistant, el asistente inteligente de Google directamente en el Suunto 7, tiene notificaciones interactivas y en general tiene todas las posibilidades que ofrecen las miles de aplicaciones que podemos instalar directamente en el Suunto 7 desde Google Play. Por tanto, el Suunto 7 es una apuesta bastante interesante por la parte de Suunto, pero quizá también un poquito arriesgada. ¿Por qué? Porque Wear OS, digamos que no ha tenido una vida muy fulgurante en los últimos años. Antes quizás sonase más como Android Wear y la verdad es que Google no le ha dado mucha continuidad a este sistema operativo, no ha recibido grandes actualizaciones, lleva unos años estancado, prácticamente hoy en día solo lo utilizan algunas marcas de moda para lanzar relojes inteligentes así un poquito con un diseño más cuidado, pero poco más. Hace unos años Polar ya hizo este mismo movimiento con el Polar M600, que era básicamente un reloj deportivo de Polar, pero con Wear OS, en aquel caso era con Android Wear, porque todavía no se llamaba Wear OS, y la verdad es que pasó un poco sin pena ni gloria. Ahora los tiempos han cambiado un poco, este sistema operativo es un poquito mejor que antes, y Suunto también parece que ha trabajado mejor esta integración de los modos deportivos, que es a quien interesará este reloj. Para la gente que busca un reloj híbrido, digamos, un reloj inteligente para el día a día, con sus aplicaciones, con su posibilidad de pagar con el reloj, con su música y demás, pero que tampoco necesita quitárselo y ponerse un reloj específicamente deportivo para entrenar, para salir a correr, para salir con la bici, para irse a la montaña un rato. Para ese tipo de gente es para lo que yo creo que está dirigido el Suunto 7. Bueno, empezando por este resumen del Suunto 7, si queréis verlo en diseño, como digo, en las notas del episodio tenéis el artículo con muchas fotos de este Suunto 7 y es un diseño con una pantalla a todo color, es decir, es 100% un smartwatch, no es una pantalla de estas monocromática de reloj deportivo de hace unos años, sino que es una pantalla AMOLED a todo color con un pico de brillo bastante alto, por lo que en exteriores debería verse bastante bien pese a ser una pantalla AMOLED a todo color, como si fuese un smartphone moderno. Tiene un diseño muy a lo Suunto de los últimos modelos, con un bisel en acero inoxidable, con correas intercambiables que están disponibles de base en varios acabados, en silicona, en textil, en piel y demás. El control es táctil mediante la pantalla, pero también algo que me gusta bastante que hayan mantenido, que es que también se puede controlar mediante los botones físicos. Tiene 4 botones que podemos usar, por ejemplo, en el caso de hacer deporte, para marcar laps, para pausar el entreno, para finalizarlo y demás. No solo nos limitamos a la pantalla táctil. Una de las ventajas, como decía, de que Suunto haya adoptado Wear OS para este reloj es que automáticamente se ponen a la altura pues, de otros relojes como el Apple Watch, como el Garmin Venue, en el sentido de las funciones que Suunto ahora no tiene que desarrollar, no tiene que preocuparse. Por ejemplo, lo de los pagos móviles, lo de integrar reproductores de música en su reloj, porque ahora tiene Spotify, tiene Google Play Music. El reloj, por cierto, el Suunto 7 tiene 8 GB de almacenamiento interno para almacenar música, almacenar podcast, por ejemplo. Quizá no es demasiada memoria, pero bueno, puede ser suficiente para la mayoría, para descargar bastantes listas de reproducción sin problema y tenerlas ahí directamente para escucharlas mediante un auricular Bluetooth.
Sí, podemos conectar auriculares Bluetooth, obviamente, con el Suunto 7. El Bluetooth sirve tanto para comunicarse con el móvil, para recibir notificaciones y demás, como para conectar auriculares Bluetooth, en principio de todo tipo, no hay ningún tipo de limitación. Donde sí hay limitación en esta conexión Bluetooth es en los sensores. Y esto es una mala noticia para muchos, será una mala noticia para muchos, ya que el Suunto 7 de base, al menos de inicio de salida, que sale a finales de enero de 2020, la conexión Bluetooth no sirve para conectar sensores externos de ningún tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Suunto 7 no es compatible con cintas de pulso, de cintas de frecuencia cardíaca típicas, ni de cadencia, sensores de cadencia, ni sensores de velocidad en ciclismo, ni de potencia. En fin, ningún tipo de sensor externo es compatible con el Suunto 7. De base no lo va a ser, parece que Suunto no tiene muchos planes de añadir esta función, pero quizá en un futuro sí la añadan, no os puedo asegurar, pero de base, en el momento de estar grabando esto, en enero de 2020, como digo, el Suunto 7 no es compatible con ningún tipo de sensor externo mediante Bluetooth, salvo con los auriculares, que eso no lo podemos considerar un sensor. El Suunto 7, por supuesto, tiene posicionamiento GPS, GLONASS, Galileo, tiene altímetro barométrico para medir la altitud mediante presión atmosférica, tiene un nuevo sensor de pulso óptico que han cambiado de proveedor y veremos cómo funciona, pero bueno, en principio vamos a confiar, y este sensor también incluye lecturas de pulso óptico 24 horas, es decir, durante todo el día el reloj estará midiendo nuestro pulso para añadirlo al resto de métricas de actividad diaria. En cuanto a la batería, que es un punto siempre importante en esto de los relojes inteligentes, pues la verdad es que Wear OS no destaca precisamente por cuidar mucho la autonomía de los relojes, gasta bastante, pero bueno, yo no diría que las cifras del Suunto 7 son malas. Estamos ante un reloj que tiene 2 días de autonomía en modo smartwatch, es decir, utilizando aplicaciones, utilizando música de vez en cuando, utilizando las notificaciones interactivas, utilizando pagos móviles. Digamos, en modo reloj inteligente tenemos hasta 2 días de autonomía, pero si utilizamos el posicionamiento GPS, es decir, si salimos a entrenar con el Suunto 7, el máximo de horas que dice Suunto que aguanta son 12 horas. 12 horas máximo utilizando GPS. Si además añadimos reproducción de música, dicen que aguanta hasta 8 horas. Sí que es cierto que estas no son unas cifras espectaculares, hay relojes hoy en día deportivos que tienen más autonomía que este Suunto 7, pero también es cierto que en cuanto a relojes inteligentes, tipo si lo comparamos por ejemplo con el Apple Watch, estaríamos ante una autonomía bastante similar, 1 o 2 días antes de pasar por el cargador y 10, 12, 8 horas de autonomía con GPS. Yo diría que es una autonomía bastante estándar, no es mala, y simplemente para el tipo de público que está dirigido este reloj está bastante bien, porque el que quiera hacer un ultra de montaña o un triatlón de larga distancia no va a elegir el Suunto 7 y por tanto no necesita más de 12, 13 horas de autonomía con GPS. Quien quiera plantearse ese tipo de actividades seguramente recurra a relojes con muchísimo más autonomía. En cuanto a los modos de deporte, como decía, más allá de Wear OS, Suunto ha integrado sus modos de deporte típicos en este Suunto 7. Si has tenido un Suunto o tienes un Suunto y entras en el apartado de deporte del Suunto 7, no verás nada muy diferente. Encontramos típicos modos de correr, de trail, de ciclismo, de natación, incluido la natación en aguas abiertas, es decir, en exterior, en el mar o en un lago, donde sea, y en general muchísimas más disciplinas de deporte que podemos practicar con este Suunto 7. Eso sí, punto importante, no hay modo multideporte, es decir, no hay modo de triatlón, ni de duatlón, ni de ese tipo de deportes en los que podemos encadenar deportes con transición. No hay nada de eso en el Suunto 7. Algo interesante, por ejemplo, es que el Suunto 7 permite descargar un mapa offline, además lo hace de forma en segundo plano, digamos, de forma sin que nos enteremos, utilizando la conexión del móvil, y según donde estemos va descargando un mapa de unos 70 kilómetros cuadrados alrededor de nuestra posición, y de esa forma tenemos mapas offline directamente en el reloj. Una vez que están descargados, no hace falta que tengamos el móvil con nosotros, podemos ver desde el reloj mapas de calor, con rutas, con caminos, con navegación y todo eso. Podemos verlo directamente desde el reloj y lo hace, como digo, en segundo plano. Esta descarga la hace utilizando la conexión móvil, pero luego no hace falta que tengamos el móvil al lado. En general, el Suunto 7 me parece una apuesta bastante curiosa por parte de la empresa, aunque como he comentado en el artículo del blog, también me causa un poco de rechazo, pero no por la parte de Suunto, sino por la parte de Google. Ya sabemos que a Google no le tiembla precisamente la mano a la hora de cerrar servicios o descontinuar negocios, directamente de un día para otro anunciar que cierran algo.
Y quizá en los últimos años yo en algún momento he pensado que con Wear OS o con Android Wear podrían cerrarlo de un momento para otro, porque la verdad es que esa división de software no tenía prácticamente desarrollo, no había muchas empresas que apostasen por el sistema operativo, al final era como una pescadilla que se mordía la cola, porque tampoco recibían novedades, estaba un poco ahí que pasaba sin pena ni gloria. Como digo, actualmente solo lo utilizaban, o la mayoría de empresas que lo utilizan Wear OS son empresas de moda o empresas de relojes de lujo para meterse un poquito en ese mercado de los smartwatches, y en general por eso me causa un poco de rechazo el uso de Wear OS, porque al final Suunto depende de una plataforma que no es suya. Por otra parte, también es una buena noticia, o sea, no es todo rechazo, porque como digo, Suunto no se tiene que encargar de desarrollar todas esas tecnologías que hoy en día son tan necesarias en los relojes inteligentes, como son pues integrar funciones de reproducción de música, integrar todo un ecosistema para que desarrolladores de terceros creen aplicaciones para tu plataforma, pagos móviles, todo eso está resuelto con Wear OS, Suunto no se tiene que encargar y entonces es un trabajo que se ahorran y que pueden dedicar a integrar mejor esas funciones deportivas que he comentado. Y bueno, tampoco olvidemos que Google ha comprado recientemente Fitbit y quizá esto lo utilicen también, espero, para darle un buen empujón a Wear OS. Su precio, por cierto, que todavía no lo he dicho, es bastante elevado y en mi opinión debería salir con un precio un poquito más reducido de salida y son 479 euros. Sale a la venta a finales de enero de 2020, en breve lo tendremos en las tiendas y como digo, veremos cómo funciona ese chip de precisión GPS que ya no integra el de Sony que utilizaba en otros modelos, sino que utiliza el hardware integrado del procesador Qualcomm que lleva este reloj, así como el nuevo sensor de pulso óptico. Veremos cómo salen las primeras pruebas y os iré contando. En las notas del episodio, repito, tenéis un enlace al blog con todos los detalles de este Suunto 7. Nada más, este ha sido el Diario Runner de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte en tu plataforma, darle un me gusta en iVoox si utilizas iVoox y dejar una valoración en Apple Podcast porque se agradece muchísimo. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos mañana. Chao.